¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. Por acá veo que ya hay algunas personas conectadas. Para nosotros es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Antes de iniciar con el tema que tenemos planificado, me gustaría si alguien fuera tan amable de confirmarnos si se escucha en un comentario. Pues voy a leer acá, si se escucha todo bien, ya daremos inicio en breves minutos a la conferencia tipo entrevista que tenemos preparada para el día de hoy. Entonces, si fueran tan finos, les agradeceríamos que nos dejen un comentario si escuchan todo en orden. Hola, Frank Orellana. ¿Escucha bien? Perfecto, mucho gusto, Teresita, Evelyn, Moni, Freddy, Brenda. Pues acá estamos viendo sus comentarios. Posteriormente ya vamos a irlos mostrando en pantalla. Pero bueno, vamos a dar inicio entonces con el tema que tenemos planificado el día de hoy. Básicamente, como ustedes sabrán, como Grupo Unión Estudiantes de Económicas, siempre realizamos actividades gratuitas que buscan el beneficio de los estudiantes. Mi nombre es Silvia Oviedo, también tengo el gusto de ser miembro de Junta Directiva en la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy tenemos de invitada a Alejandra Guzmán, quien nos va a estar platicando un poco del tema de los impuestos en Guatemala. Voy a tener a bien ser moderadora, ir haciéndole algunas consultas y el objetivo es que para las personas que están actualmente conectadas, que me imagino que no tienen examen el día de mañana o por algún motivo, pues es un gusto tenerlos acá. Sabrán que las actividades van dirigidas muchas veces en el tema de los repasos, mientras que otras veces son conferencias abiertas a todo público, ¿verdad? Sabemos que quienes siguen la página, pues son un público variado y el objetivo es poderles apoyar y compartir un poquito. El tema de hoy es impuestos en Guatemala. ¿Por qué decidimos tomar este tema? Muchos jóvenes, principalmente de la facultad, estudiantes de Contaduría Pública y Auditoría, pues están empezando a desempeñarse en esta área dentro de todas las ramas que puede, pues, trabajar un contador público o auditor y un estudiante. Entonces, tenemos, por ejemplo, contabilidad, auditoría, en externa o interna. Hay muchas ramas en las cuales puede elaborar un estudiante. El objetivo es que el día de hoy aprendan del tema de los impuestos, las cosas básicas de impuestos que debe de saber un estudiante de Contaduría Pública y Auditoría, o bien un profesional que, aunque ya es egresado, no se dedica al área de impuestos. Les agradeceríamos mucho si pueden compartir esta transmisión, si pueden dejar su reacción, y pues acá vamos a estar ya iniciando con el tema de hoy. Acá hay algunos comentarios. Pueden ver que está Marilyn saludando. También Eduardo Vela. Frank Orellana. Un gustazo a todos. Qué bueno verlos. Entonces, Alejandra, bienvenida. Mucho gusto tenerla con nosotros. Vamos a empezar un poquito con esta charla que tenemos preparada. Me gustaría que para iniciar usted nos pueda contar un poquito de su persona, presentarse con los espectadores del día de hoy y contarnos cómo empezó su gusto por el área de impuestos en lo que usted realiza día con día. Claro, muchísimas gracias, licenciada, por la presentación. Muy buenas noches a todos. Gracias, pues, por estar conectados. Realmente, bueno, para quienes no me conocen, pues, como bien lo decía la LIC, mi nombre es Alejandra Guzmán. Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, pues de la USAC, ¿verdad? Actualmente pues cuento con cierre de pensum y también pues soy auxiliar de cátedra en el curso de Derecho 3, que es el curso de Derecho Tributario y Legislación Fiscal en la jornada nocturna. Pues también he tenido a bien la oportunidad de poder participar en otras actividades que ha realizado el Grupo Unión, ¿verdad? Como lo fue el seminario que tuvimos el año pasado y entre otras actividades que se han realizado a lo largo de estos años en la facultad.
Pues bueno, pues mi experiencia básicamente ha sido en todo lo que es el ciclo contable, ¿verdad? Cuando yo inicié en el tema de la contabilidad, me fui metiendo al tema de los impuestos, porque pues como todos sabemos en la carrera, a lo largo de la carrera únicamente llevamos el curso de lo que es derecho tributario, que es ahí donde vemos así a grosso modo el tema de los impuestos. Y pues básicamente yo dentro de mi carrera, cuando yo empecé a laborar, pues empecé a conocer todo ese tema de los impuestos, me empezó a gustar todo lo que tiene que ver relacionado a leyes, pues es un campo muy amplio, también es algo muy complejo, pero sin duda alguna un campo muy abierto para que uno pueda crecer profesionalmente como también laboralmente, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, Ale, por contarnos esta breve introducción de cómo fue que usted adquirió el gusto por el tema de los impuestos. Usted mencionaba que ya ha trabajado en el área contable, ha trabajado en el área de impuestos, principalmente, que vamos a platicar el día de hoy. Me gustaría consultarle cuál es su experiencia en lo referente a impuestos en el área laboral. Cuéntenos un poquito. Correcto, bueno, gracias, Lick. Bueno, pues básicamente tengo aproximadamente entre 8 años en lo que es mi experiencia laboral, tanto contable como impuestos. Mi mayor área de donde he laborado es en relación a firmas, ¿verdad? De auditoría, específicamente en outsourcing contable, y también pues actualmente y recientemente que laboro en el área de impuestos en una firma pues de las Big Four, ¿verdad? Que ustedes ya conocen y que es una de las más grandes firmas que a nivel nacional como internacional. Actualmente pues estoy en el área de impuestos y desde hace poco 3 años que ya me metí de lleno a lo que es impuestos, principalmente pues inicié en el tema contable, siempre la mayoría de mi experiencia ha sido en firmas contables y firmas de auditoría. Y pues ahí es donde yo me empecé a ya relacionar con todo lo contable y pues bien lo que es 100% impuestos. Excelente, qué bueno saber eso. Así que hoy vamos a tener pues comentarios e información de una persona con mucha experiencia, ¿verdad? Y eso es bueno. En la facultad, como mencionaba en un inicio, muchos jóvenes tienen la duda. ¿Será que empiezo a trabajar mientras estoy estudiando? Y si trabajo, ¿en qué busco empleo, verdad? Porque hay muchas ramas y no lo sabemos todo. Siempre estamos aprendiendo día con día. Y tenemos algo nuevo por lo cual aprender. Y pues bueno, el objetivo hoy es animar a los jóvenes a que puedan encontrar un empleo en el área de impuestos para quienes están trabajando para quienes están interesados en trabajar en ello. Y por eso es que vamos a platicar de las generalidades. Por acá tengo ya algunas preguntas preparadas, usted puede ampliarlas conforme usted guste, no hay ningún inconveniente. Entonces iniciemos con el área de impuestos. ¿Cuáles diría usted que son las principales leyes que rigen el tema de impuestos en Guatemala? Ok, bueno, realmente agregando a la pregunta, Nick, realmente uno debe de buscar su vocación, lo que a uno le gusta, porque si bien es cierto, podemos encontrar un trabajo por la situación, ¿verdad? Pues tomamos el primer trabajo que se nos da, pero ahí nos podemos ir dando cuenta nosotros que nos gusta, que nos va llamando la atención. Por ejemplo, yo empecé en el área contable, pero me di cuenta que el área de impuestos era un campo muy amplio y me empezó a llamar la atención todo lo que es el tema de impuestos. Entonces, al final se convierte en algo que a uno le gusta, no un trabajo, una carga laboral, ¿verdad? Porque uno se va enrollando en este tema, se va empapando de leyes y pues ya uno se da cuenta que es su vocación y cuando uno siente las jornadas largas laborales, pues no lo siente tan pesado, ¿verdad? Sino que se convierte en algo que a uno realmente le agrada. Como les decía al inicio, el tema de los impuestos, el tema de legislación fiscal es muy amplio, es un campo muy amplio. Podemos empezar hablando con lo que es el Código Tributario, que es con lo que principalmente rige en términos generales a toda entidad o contribuyente que esté inscrito bajo las leyes guatemaltecas. Posteriormente podemos hablar de lo que es la Ley de Actualización Tributaria, que anteriormente se conocía como la Ley del ISR, pero a partir del 2012 pues tomó este nombre de Ley de Actualización Tributaria 10-2012.
que va todo relacionado al impuesto sobre la renta, que va a regir a los contribuyentes que están inscritos bajo las leyes guatemaltecas, ¿verdad? También otro impuesto que también rige todas estas entidades va a ser el impuesto al valor agregado, que es el decreto 27-92, que es pues el que conocemos como generalmente le denominamos como el IVA, ¿verdad? Y así muchas leyes más, leyes de aduanas, que ya es otro campo más amplio, también la ley de timbres, del impuesto de timbres y papel sellado, que aplica para otras operaciones, ¿verdad? Que también va a regir a los contribuyentes, pero no de forma general como lo es el ISR y el IVA. Y así muchas leyes más que podemos hablar, pero creo que las principales o las fundamentales o la que todo contribuyente maneja es principalmente la ley del ISR, que va amarrado a lo que es el código tributario, y de la misma manera va a ir amarrado a lo que es a la ley del IVA. Excelente. Para quienes están viendo entonces esa transmisión, pueden tomar nota de cuáles son las principales leyes que deben de ir leyendo, conociendo, si gustan trabajar en el área de impuestos y especializarse en esta rama. Bueno, otra duda que tienen varios de los jóvenes es, bueno, voy a ir a trabajar a una empresa, me va a pedir que le lleve la contabilidad, que le revise la presentación de impuestos, pero ¿qué tipos de empresas o contribuyentes hay? ¿Y cuál es la diferencia entre las obligaciones que uno tiene en el registro mercantil y en la SAT? Empecemos enfocándonos entonces en cuáles son las distintas formas en las que se puede inscribir una empresa o persona ante el registro mercantil. Si usted nos pudiera platicar un poquito de eso, Ale. Claro, muchos a veces confundimos que tal vez es lo mismo venir y registrarme o inscribirme como contribuyente ante el registro mercantil, y va a ser lo mismo que va a hacer inscribirme ante la administración tributaria. Pero al final, pues son dos entidades completamente distintas. La inscripción que debemos de realizarnos ante la administración tributaria, es decir, el fisco, es relacionada a los impuestos que estamos ligados como contribuyentes, que estamos obligados a cumplir, ya sea de forma mensual, de forma trimestral o bien pues de forma anual, ¿verdad? Todo esto va a ir enfocado a lo que es cómo me voy a inscribir como contribuyente, ya sea como un contribuyente general, como un pequeño contribuyente y en sí. Entonces, todo lo que vamos a hacer ante la administración tributaria va enfocado directamente a términos fiscales, ¿verdad? Como contribuyentes de impuestos. Y todo lo que va relacionado al registro mercantil es como contribuyentes comerciales, es bien, por decirlo de una manera, cómo me voy a inscribir yo si quiero iniciar un negocio, si quiero poner un local, todos estos procesos que yo tengo que hacer, las autorizaciones ante el registro mercantil es como un comerciante, ya sea un comerciante individual o un comerciante en sociedad, ¿verdad? Entonces, son dos trámites totalmente distintos, pero que van de la mano, porque si yo voy a inscribirme ante el registro mercantil como un comerciante individual o como una sociedad anónima, estoy sujeto a llevar una contabilidad completa, todo lo relacionado a la contabilidad, libros contables y demás, pero de la misma forma yo tengo que voltear a ver al fisco y qué es lo que tengo que cumplir también con el fisco en relación a leyes, impuestos y todo lo que yo tengo que relacionado a lo tributario. Entonces son dos entidades distintas, pero que al final van de la mano para que yo pueda estar en orden ante el registro mercantil, como también ante la administración tributaria, una vez que yo me inscriba como un contribuyente, ya sea de forma individual o bajo una sociedad anónima. Excelente. Y es bien importante aclarar esto porque muchos jóvenes, pues, a veces también quieren iniciar con sus emprendimientos, no únicamente trabajando en relación de dependencia, ¿verdad? Porque en relación de dependencia tenemos que ir, entender de qué trata el negocio, inicialmente validar que tengan sus patentes, que tengan su RTU actualizado, que estén afiliados a un régimen de IVA, que todos sus impuestos estén en orden. Pero también cuando nosotros queremos emprender y poner un negocio, ya sea un comercio o prestar nuestros servicios, tenemos que saber que tenemos que cumplir con las obligaciones tanto al registro mercantil como ante SAT, ¿verdad? Que son dos entidades distintas, como usted bien mencionaba. Pero asumamos que ya una empresa o una persona individual está inscrita, ya tiene todo bien en el registro mercantil. Hablemos de el primer régimen de IVA, digamos el más pequeñito, que sería el de pequeño contribuyente electrónico y pequeño contribuyente normal. Platiquemos un poquito de eso, Vale, por favor. Claro, bueno, pues realmente lo que nos establece la ley del IVA
es de que podemos optar por dos regímenes, ¿verdad? Una vez ya inscritos ante el registro mercantil, tenemos la decisión, a bien tomar la decisión de cómo vamos a estar inscritos, como un pequeño contribuyente o como un contribuyente normal. Lo que nos establece la ley es de que un pequeño contribuyente se caracteriza porque no debe de exceder de los ingresos anuales de 150,000 quetzales. Es decir, si yo quiero poner mi emprendimiento y de acuerdo a mis proyecciones, yo digo, bueno, al final del año yo voy a recibir 50,000 quetzales de ingreso, entonces no me voy a complicar con temas más formales de contabilidad, de impuestos, entonces yo voy a iniciar como un pequeño contribuyente. Este pequeño contribuyente no está obligado a llevar una contabilidad completa, excepto temas de libro de compras y libro de ventas, ¿verdad? Tal y como lo menciona su nombre, es un pequeño contribuyente que la tasa impositiva a la que está afecta solo va a ser al impuesto al valor agregado, que es del 5%, y no va a estar sujeto a nada más que a esto porque pues es un pequeño contribuyente. Si este contribuyente al inscribirse hace una proyección de que va a recibir unos ingresos al año de 250,000, pues pasa de este monto que me establece la ley, automáticamente me convierto en un contribuyente normal. ¿Qué quiere decir un contribuyente normal? Que estoy sujeto a una contabilidad completa, que estoy sujeto al IVA, que estoy sujeto al ISR y otros impuestos adicionales que van a derivarse de acuerdo al tipo de contribuyente que se esté inscribiendo, ¿verdad? Entonces, podría mencionar que estas serían las dos diferencias principales de un pequeño contribuyente, o cómo puedo decidir yo cómo me voy a inscribir, si como pequeño contribuyente o como un contribuyente normal. Claro, si hablamos de una sociedad anónima, pues sabemos que ya es una sociedad que dependiendo pues del giro del negocio, pues yo sé que desde el inicio no voy a exceder de este monto que me dice la ley, entonces pues definitivamente me voy a inscribir como un contribuyente normal. Pero para personas que están iniciando un negocio, valdría la pena analizar y evaluar cuánto es lo que yo voy a generar al final del año para empezar también aportando al fisco, ¿verdad? Una tasa impositiva del 5%, porque pues estoy iniciando y para qué me voy a complicar a tantos impuestos si yo sé que al final del periodo pues no voy a exceder de este monto. Actualmente el 1 de marzo, del 2020, salió la reforma del pequeño contribuyente electrónico, que este entró en vigencia, como bien lo comentaba, el 1 de marzo del 2020 y es relacionado a todo esto de FEL. Entonces, lo que me permite esto para registrarme como pequeño contribuyente en línea es de que mi tasa impositiva al yo registrarme como un pequeño contribuyente electrónico, o bien pasarme de un pequeño contribuyente normal al sistema electrónico, me da chance de poder bajar mi tasa impositiva de un 5% a un 4%. Pero va muy ligado a todo lo electrónico, entonces al momento de hacer yo esto, yo tengo que afiliar una cuenta bancaria automáticamente ante el fisco para que el fisco automáticamente cuando yo emito mis facturas, ¿verdad? En línea, pues le van a caer a él y el siguiente mes, durante los primeros 10 días del siguiente mes, pues él ya de una vez debita de mi cuenta bancaria ese 4% derivado de los ingresos que yo tengo. Esto acaba de salir, derivado, como les decía, derivado de lo que es FEL. Entonces, de cierta manera, viene a ayudar al contribuyente porque le está disminuyendo en un 1% la tasa impositiva del impuesto al valor agregado. Exactamente, excelente. Y es súper importante que tengamos esto en cuenta, Alejandra, porque muchas veces también nos piden la opinión antes de crear una empresa. Vienen las personas y nos dicen, bueno, usted salió de contador público y auditor o usted está estudiando contaduría pública y auditoría, por favor, lléveme la contabilidad mensual, pero también asesóreme en qué régimen me voy a inscribir ya una vez tenga creada mi empresa, ¿verdad? Y muchas veces por falta de conocimientos o hay sí que experiencia que se va agarrando con el tiempo y con la práctica, pues las personas desde un inicio se inscriben en el régimen general de IVA, que pues vamos a hablar en un ratito de ello, y eso les incurre en mayores pagos, ¿verdad? Eso significa para ellos mayores pagos que se pudieron haber evitado tal vez inscribiéndose en el régimen que más se adecua a su giro del negocio, a sus ingresos, que en este caso hablábamos del pequeño contribuyente normal, que es del 5%, y del pequeño contribuyente electrónico, que es del 4%. Excelente también que usted nos haya hecho referencia a la importancia de que en este pequeño contribuyente electrónico, que es el del 4%,
pues la diferencia básica es eso, ¿verdad? Que tiene que estar 100% en facturación electrónica en línea, emitiendo documentos tributarios electrónicos y también asociar la cuenta bancaria. Entonces, para quienes nos están viendo, está bien que vayan tomando ahí la nota, igual esta grabación va a quedar por acá. Y estamos hoy hablando acá un poquito del área de impuestos con Alejandra Guzmán. Ya vieron que hasta buen nombre tiene Ale, viene de la familia de cantantes, son bromas, Ale, es para ir amenizando aquí un poquito. Aunque no canto, pero íbamos. ¿Verdad? Al final le van a pedir canciones también, Ale. Bueno, pero enfocándonos en impuestos. Entonces, aprovecho a pedirles a las personas que nos están viendo que si pueden dejar su reacción. Tenemos acá 177 personas conectadas, pues si pueden dejar ahí su reacción. Mientras yo les comento acá algunas cositas, pues Ale va a ir leyendo unas preguntas que están poniendo ahí. Creo yo que si usted gusta, las podemos responder de una vez o si no, avanzar y verlas al final, ¿verdad? Tenemos una de Edwin y una de Luis Gerardo. Usted elegirá, Ale, si las vemos de una vez. Y pues entonces, sí, coménteme, Ale. Perdón, no, yo considero, no sé cómo lo ve usted, pero hablando del tema, ¿verdad? Las preguntas van enfocadas al tema y quizá valdría la pena que tal vez todos también tienen la misma consulta para poder de una vez ir concluyendo tema por tema y solventando las consultas o dudas que vayan surgiendo. Excelente. Tenemos aquí una de Edwin Omar. Edwin Omar Martínez, vamos a ver. Sí, la vamos a proyectar por acá. Ahí va a aparecer en grande, nos tapa la pregunta, pero bueno. Dice, saludos, gracias por sus aportes. Una consulta, en relación al pequeño contribuyente electrónico, se debe registrar una cuenta bancaria para que la SAT pueda debitar el impuesto de una cuenta bancaria. No sé si ya está funcionando esa opción actualmente o todavía hay que esperar a que la SAT la habilite. De hecho, gracias Ali por la pregunta, de hecho, esto entró en vigencia a partir del 1 de marzo del 2020. Entendería yo que obviamente pues es un proceso que se tiene que hacer ante la administración tributaria. El cambio, por ejemplo, si yo soy pequeño contribuyente normal que me registré hace 3 años y ahorita con este cambio de FEL yo quiero pasarme a este régimen para poder pagar por un 4%, se puede hacer el cambio en línea si usted tiene la agencia virtual, ¿verdad? Usted se puede hacer ese cambio y pasarse al régimen electrónico. Obviamente el tema de la cuenta bancaria usted tiene que hacerlo directamente con el fisco, ¿verdad? Tiene que cumplir ciertos requisitos porque sí se tiene que hacer ese cruce de que usted es el contribuyente y que la cuenta bancaria pues está su nombre, ¿verdad? Entonces este trámite pues lo tiene que hacer directamente con el fisco. Entiendo yo que ya entró en vigencia inclusive en la ley del IVA en el artículo 54E, ahí claramente nos dice que a partir del 1 de marzo del 2020 este régimen ya estaba en vigencia y por lo tanto ya todo lo que nos menciona respecto a la cuenta bancaria que tiene que estar ahí sincronizada, por decirlo de una manera, con su registro de contribuyente ya debe de funcionar. Entonces, esto tiene que hacerlo directamente entre la administración tributaria. Creo que ese cambio para enrolar su cuenta bancaria no se puede hacer en la agencia virtual. El cambio sí, pero el tema de la cuenta bancaria tiene que hacerlo directamente entre la administración tributaria. Y pues como ya entró en vigencia, ya debería de estar habilitado este cambio, ¿verdad? O enrolamiento de su cuenta bancaria. Excelente. Y pues efectivamente Edwin consultaba acá, para quienes no vieron la pregunta y se acaban de unir, cada vez somos más, que bueno, hay 190 personas. Él nos consultaba acerca del pequeño contribuyente electrónico del 4%. Efectivamente ya está funcionando. Tienen que tener en cuenta los aspectos que mencionaba Alejandra, de que tienen que estar 100% en facturación electrónica en línea, lo cual también pueden habilitar desde su agencia virtual. Y cuando se están inscribiendo por primera vez, ustedes acaban de habilitar su agencia virtual y van a hacer la inscripción a su régimen, pues lo pueden seleccionar ahí directamente desde su agencia virtual, ¿verdad? Pequeño contribuyente electrónico. Muchísimas gracias, Alejandra. Hay otra acá, es una pregunta un poco cortita, pero igual se la voy a mostrar. Es la que hace Luis Gerardo Ruano. El límite de pequeño contribuyente electrónico, ¿cuál sería?
Ok, disculpen si estoy viendo acá, pero es que tengo mi ley acá en la mano. Entonces, para consultarles con la ley en la mano, no lo que estamos Excelente. hablando acá, todo está basado en la ley, no es nada que nos estemos acá inventando, entonces por esa razón estoy viendo para abajo. Usted muéstrela. Sí, mi código. Entonces, justo en el artículo que les comentaba, y que es en el 54E, que nos habla de este régimen de pequeño contribuyente electrónico, perdón, voy a corregir, es régimen electrónico de pequeño contribuyente. Ahí lo que nos está ampliando es cómo, qué beneficios o qué nos va a, sí, qué beneficios vamos a tener al pasarnos o al inscribirnos por primera vez como un pequeño contribuyente electrónico. Y los requisitos básicamente serían los mismos. Respondiendo a la pregunta, decía cuál es el límite. Un pequeño contribuyente sigue siendo el mismo de 150,000 quetzales al año, con la única diferencia de cómo vamos a hacer efectivo el pago y cómo va a ser nuestro método, por decirlo de una manera, de facturación, ¿verdad? En este caso va a ser en línea directamente, entonces SAT va a estar enterándose de todo lo que vamos a facturar. Y el único requisito es de que tenemos que enrolar esta cuenta bancaria para que podamos tener ese gozo de tasa impositiva menor, ¿verdad? El 4%. Y ahí mismo en la ley nos dice que si, por ejemplo, yo tengo mi cuenta bancaria enrolada a mi código de contribuyente y al final del mes tengo que pagar 150 de impuesto, pero mi cuenta bancaria no tiene nada, entonces no pasa nada, simplemente como no, SAT no pudo hacer el débito automático, lo que pasa es de que me va, este pago se tiene que hacer durante los primeros 10 días del mes siguiente, ¿verdad? Terminado el periodo. Entonces, si al 10º día que me hacen mi débito no tengo fondos, entonces tengo para presentar los 21 días que quedan después del mes para presentarlo yo de forma voluntaria, pero a una tasa impositiva del 5%. Entonces, prácticamente es lo mismo, o sea, los requisitos son los mismos, 150,000 al año, obligado a llevar libro de compras y ventas, y lo único es esto, que va a tener que ser electrónico y que va a tener amarrada mi cuenta bancaria y mi tasa entonces va a ser del 4%. De lo contrario, sigo lo mismo, caigo a lo mismo, ¿verdad? Una tasa impositiva del 5%. Excelente, muchísimas gracias, Alejandra. Pues por acá usted podrá ver también algunas preguntas que aparecen al lado derecho de su pantalla. Dentro de ellas tenemos a Carlos Noguera. Ya en lo que usted lee las preguntas de abajito, pues vamos a aprovechar a responderle a Carlos. Él dice: yo soy pequeño contribuyente, tengo FEL y aún sigo con el 5%. Efectivamente, Carlos, usted mientras no realice el cambio, no es que automáticamente la SAT le vaya a habilitar a usted un pequeño contribuyente electrónico o un régimen electrónico de pequeño contribuyente, ¿verdad? Sino que usted lo tiene que solicitar para poder ya declarar a un 4%. Bueno, aquí estábamos hablando ahorita del tema de pequeño contribuyente, aún estábamos con el primer régimen, el más simple, digamos, el más pequeño, hasta 150,000 de límite. Posteriormente ya vamos a hablar del régimen general de IVA, de lo que es el ISR y el ISO, algunas generalidades. Estamos enfocados en poder darles a las personas que están iniciando en el tema de impuestos las generalidades necesarias para que ellos se puedan seguir especializando, indagando, enfocándose en el tema de impuestos. Si hay algo que usted quisiera comentar acá de las preguntas que tiene al lado derecho, Ale, me comenta, o caso contrario, continuamos y las dejamos para el final. Gracias, estaba leyendo las preguntas. Bueno, para cambiarse de régimen de pequeño contribuyente, o la SAT le puede comunicar a usted, ¿verdad?, de que ya tiene que pasarse a un régimen general porque ya pasó los 150,000, y normalmente lo hacen acá al final de cada año, ¿verdad?, porque es en el periodo en el que se da cuenta que usted ya está superando ese monto mínimo que tiene que tener en el año para poder hacer el cambio. Entonces, o la SAT le manda el aviso a usted al 31 de diciembre, a final de año, ¿verdad?, en diciembre, para que ya en el siguiente periodo pueda hacer ese cambio, o bien usted puede ir a hacer la solicitud, porque sabe que el próximo año va a superar eso, entonces usted puede ir a hacer la solicitud a la administración tributaria para poder hacer ese cambio. Con el tema de las retenciones, ahí mismo en ese artículo que les estaba leyendo hace un momento, en el último párrafo, cuando yo estoy sujeta a un régimen electrónico,
me dice que la ley me dice que ya no es necesario que si el agente, yo le emito una factura a un agente de retención de IVA, tiene que saber este agente retenedor de IVA que si yo soy pequeño contribuyente electrónico ya no está obligado en hacerme esta retención. Entonces, justo en el último párrafo de este artículo lo menciona, entonces ya no tienen que hacerle, ya no están obligados a hacerle la retención correspondiente a IVA. Lick, no sé si seguimos respondiendo a las preguntas o las dejamos al final porque se va a alargar más el tema. Perdón, no la escucho. Perdón, por acá estaban haciendo algunos ruidos, entonces, ahí estamos. Pues le mencionaba que me parece bien ahorita pasar ya al siguiente tema y cabe resaltar a todos los que están ahorita en la transmisión de que en el tema de pequeño contribuyente y pequeño contribuyente electrónico, pues se tiene el mismo límite, como ya mencionábamos. Se puede hacer el cambio al régimen general, efectivamente sí se puede hacer, ya lo mencionaba Alejandra. Más tenemos que ir viendo otros temas como en el régimen general del IVA, que por ejemplo el ISR sí no podemos cambiarlo como que de un mes a otro, ¿verdad? Hay algunos temas específicos que sí hay que tener en cuenta, depende mucho también de la naturaleza de la empresa y del movimiento que van realizando. Así que en el caso de Oscar también decía que él estuvo en pequeño contribuyente en el año 2015, pero como ya está en planilla y sigue declarando a cero, ¿qué procedimiento tendría que hacer para desligarse? Pues tendría que solicitar, si ya no quiere estar como pequeño contribuyente, pues que estar al día, sin omisos, todo actualizado, desligarse y ver si le conviene seguir declarando a cero, porque uno nunca sabe en qué momento le sirven las facturas también, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahora ya pasando al régimen general, Alejandra, ¿qué nos puede platicar usted? Ya dejamos a un lado lo de pequeño contribuyente y nos enfocamos en el régimen general del IVA. Ok. ¿Nos puede comentar ahí? Claro. Bueno, una vez inscritos, cuando vamos a la administración tributaria y nos inscribimos como un contribuyente normal, ¿verdad? Para estar afectos a un IVA general, que es la tasa impositiva del 12%, automáticamente pues dejamos de ser pequeños contribuyentes y estamos afectos a otros tipos de impuestos como lo es el ISR, ¿verdad? Generalidades del IVA general, valga la redundancia, podría mencionar que la tasa impositiva es de un 12%, que esto lo puedo genero mis ventas, ¿verdad? Sobre estas ventas yo voy a cargar un 12% y de la misma manera cuando yo adquiero compras, estas compras siempre y cuando no sean generados de pequeño contribuyente, que ya sabemos que es un 5% directo, ¿verdad? Podemos compensar mi IVA débito con mi IVA crédito y el efecto neto es el que ya sea si el efecto neto es un IVA por pagar, que es el mayor, entonces pues corresponde pagarle al fisco y si los créditos son mayores, en este caso pues me queda un crédito fiscal a favor como contribuyente para el siguiente mes. De igual manera, ¿qué es lo que menciona la ley que puede ser hecho generador de IVA? Bueno, pues hablamos de venta, permuta de bienes, prestación de servicio, importaciones, la primer venta de inmuebles y todo lo que nos menciona el artículo 3 de la ley del IVA son los conceptos generales que podemos definir o que podemos nosotros analizar y ver que si este hecho está afecto al IVA y por lo tanto pues tiene que pagarse un impuesto al valor agregado. Como les decía, la forma de hacer este pago no es pago directo como era el pequeño contribuyente que yo misma venía y pagaba este impuesto, sino que va a ser de las facturas que emita, el total del IVA, más las facturas que reciba, el total de IVA, ese yo lo voy a compensar y dependiendo pues lo que pase al final del mes, ya sea un mayor débito, pues voy a pagar y si es el crédito es mayor, pues me va a quedar un crédito fiscal a favor para el siguiente periodo. Excelente. Esas son las... y otra cosa importante, el tema del pago, pues el pago se va a hacer el último día del mes siguiente que vamos a declarar. Es decir, yo tengo ahorita el 31 hasta el 31 de marzo, aunque creo que hay una prórroga, no recuerdo bien por el tema de la Semana Santa, pero en teoría yo tendría que tener hasta el 31 de marzo para hacer el pago efectivo de mi IVA del mes de febrero. Excelente, muchísimas gracias. Importante lo que mencionaba de llevar el control del crédito fiscal o el débito que vayamos teniendo, porque muchas personas cuando hacen sus formularios, el IVA general,
Vienen y pues presentan ventas menos compras, seleccionan ahí las casillas que van y les queda un crédito fiscal, pero en el siguiente formulario no lo incluyen. Ya lo perdieron, ¿verdad? Porque después, cuando intenta rectificar, no les deja aumentar el crédito fiscal. Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado con eso, ir practicando e ir llevando un control adecuado de sus presentaciones de impuestos. Entonces ya nos hablaba Alejandra del régimen general del IVA y pues esto también implica pues que se afilien a un régimen de ISR, ¿verdad? Una vez están en el IVA del 12%, llamémoslo así, el IVA del 12%, ¿verdad? Entonces, hablemos del primer régimen al cual se pueden afiliar si están dentro del 12%, ¿verdad? Ya hablando de ISR, que sería el opcional simplificado. Si usted nos pudiera comentar de este régimen, Alejandra, por favor, el opcional simplificado. Ok, claro, gracias. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Una vez optamos por registrarnos como un contribuyente normal amarrado a lo que es el IVA general, pues adquiero otras obligaciones como lo es el ISR. Y en este, pues, la ley de actualización tributaria nos habla de dos regímenes específicos al ISR que nos podemos asociar, por decirlo de una manera. El primero de ellos es el régimen opcional simplificado, que lo general que yo podría comentar es de que está afecto a una tasa impositiva. Me da dos rangos, un importe fijo que va a ser de 1.500, que es el 5% hasta 30,000 quetzales, pero este régimen me dice que obtengo de un quetzal de que genero de ingresos hasta 30,000, una tasa impositiva de 5%. Si yo excedo estos 30,000 de facturación al mes, entonces este excedente va a estar afecto a una tasa impositiva del 7%. Entonces, al final, este régimen me dice que yo voy a pagar un impuesto sobre el total de mis ingresos generados de forma mensual. El pago es de forma mensual. El pago lo voy a hacer a través del formulario de ISR opcional mensual, que se paga los primeros 10 días del mes siguiente determinado el mes que voy a pagar, ¿verdad? Es decir, si voy a pagar ahorita febrero, yo tenía hasta los primeros 10 días hábiles de marzo para poder hacer mi presentación. El cálculo del impuesto o mi renta imponible van a ser todos mis ingresos. Ahí no tengo chance yo de deducir gastos u otro tipo de gastos que yo incurra, ¿verdad? Sino que es el 100% de ingresos, siempre y cuando pues cumpla con lo que me dice la ley. Voy a restar únicamente los ingresos exentos que van a responder a lo que nos indica la ley, que entran dentro de ese beneficio que son exentos. De lo contrario, todos los ingresos que yo vaya generando, pues van a estar afectos al impuesto del ISR, tomando en cuenta la tasa impositiva. Normalmente este régimen es el que cuando vemos en las facturas hasta abajo tiene la leyenda de sujeto a retención definitiva. Cuando vemos esa leyenda que dice en las facturas, automáticamente lo asociamos con un régimen opcional simplificado. Y por lo tanto, todo contribuyente, como lo dice el Código Tributario, todo contribuyente está en la obligación de retener cuando proceda. Yo puedo ser un pequeño contribuyente y si recibo una factura, yo estoy obligada a retener. Entonces, porque ya estoy como registrada como un contribuyente, siendo un pequeño contribuyente, pero estoy obligada a retener. Entonces, una vez yo tenga una factura que esté con esta leyenda sujeto a retención definitiva, yo estoy obligada a retenerle, en este caso, a mi proveedor. Y entonces, el proveedor que está registrado como opcional simplificado va a determinar su impuesto, como lo comentábamos, ¿verdad? De un 5 y 7%, que es como normalmente lo conocemos, el contribuyente 5-7, porque tiene dos tasas amarradas, del 5% hasta 30,000 y el excedente un 7%. Entonces, la ley nos dice que si pasa el monto total de la factura es mayor a 2.800 con IVA, automáticamente yo tengo que hacerle la retención y en lugar de pagarle, por ejemplo, si la factura era de 3,000 quetzales y le voy a retener 150 por un ejemplo, entonces yo le voy a pagar los 2.850 en efectivo y la diferencia de los 3,000 yo le voy a entregar la retención
correspondiente, ¿verdad? Que porque está obligado a hacerla. Y ya él en su declaración de forma mensual va a determinar su impuesto de todos los ingresos que percibió en el mes, y sobre el neto pues va a restar las retenciones que le practicaron en todo caso pues sus clientes, y el efecto neto del monto, el monto determinado menos las retenciones que me practicaron es el monto del impuesto que yo voy a pagar. Esas son las generalidades del impuesto, del opcional simplificado. Excelente, muchísimas gracias, Alejandra. Para quienes están uniendo, déjenme comentarles, estamos platicando acerca de las generalidades de los impuestos en Guatemala. Cuando hablamos de generalidades, obviamente estamos ahorita enfocándonos en lo más básico. Ya platicábamos acerca de las obligaciones ante el registro mercantil, también de el régimen de pequeño contribuyente, hablábamos del régimen general del IVA y ahorita del régimen opcional simplificado de ISR, ¿verdad? Les queremos invitar a que siempre sigan nuestra página. Obviamente hay más transmisiones que vamos a realizar en coordinación con Grupo Unión Estudiantes de Económicas, es donde vamos a ir poco a poco, pues entrando a materias más profundas, llamémoslo del área de impuestos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener otras transmisiones donde ya vamos a hablar un poco más. Siempre está bien que por acá Alejandra esté leyendo algunas consultas que dejan en los comentarios. Si hay alguna que es oportuna responder en el momento, lo vamos a realizar de una vez, y si no, vamos a continuar con la presentación. Pero no olviden dejar su reacción acá en la transmisión, un like, un me encanta, compartir la transmisión y pues hacernos llegar también sus comentarios. Ya saben que todas estas actividades son voluntarias, gratuitas y con el objetivo de apoyar a los estudiantes. Vamos a tomar unos 2 minutitos por si nos ven viendo la pantalla, porque estamos leyendo algunas preguntas. Sí, correcto. Ok, vamos a ir así rapidito. William dice, si es necesario registrar el balance y estado de resultados en el formulario del ISR anual, si estoy en el opcional simplificado. Sí, algo que se me había escapado acá decirles es de que el régimen opcional simplificado sí debe de presentar el ISR anual, ¿verdad? Que se presenta hasta marzo del siguiente periodo, pero este no es más que informativo, porque se supone que yo presenté y declaré ante el fisco mis impuestos correspondientes a los ingresos de forma mensual. Entonces, no habría ningún cambio porque no es como el otro régimen donde tengo costos y gastos ahí que van a ir variando. No, sino que yo tuve 100 ingresos y 100 ingresos voy a declarar en enero, febrero, marzo y así hasta diciembre. Entonces, la presentación de la declaración anual sí está obligada a presentarla porque si no caen sanciones formales. Y esto no es más que informativo. Tiene que llenar su parte de como les decía, cuando se inscribe ya uno en régimen general, está obligado a llevar una contabilidad completa, caso distinto al pequeño contribuyente que no necesita llevar una contabilidad completa. En este sí, aunque tenga o no tenga operaciones. Una vez inscrito bajo este régimen, usted tiene que estar obligado a presentar una contabilidad completa. Entonces, la declaración anual tiene que ser de forma informativa, donde presenta sus ingresos que declaró. En este no tendría que presentarle un monto a pagar porque se supone que usted presentó todos sus ingresos de forma correcta en cada mes. Muy bien. Dejé una aquí en pantalla, creo que esa sería oportuno responderla. Usted me indica, Ale. Bueno, hay algunas que vamos poniendo aquí en los comentarios para aclarar, ¿verdad? Hay algunas que dejamos ahí en los comentarios las respuestas, por si no las decimos aquí. Perdón, Ale. Okay, no se preocupe. Dice, si un contribuyente se encuentra en el régimen general del IVA, 12% al hacer la declaración del impuesto es necesario incluir las facturas de los pequeños contribuyentes, ya que estos no generan derecho a crédito fiscal. Sí, al final, si usted va a ver su declaración del IVA, si bien es cierto, no me genera un crédito fiscal, ¿verdad? A favor que yo pueda deducir de mi IVA débito. Al final esto es parte de las compras que yo realicé, usted lo va a registrar en su libro de compras y cuando está la parte de IVA crédito fiscal, pues no va a colocar nada porque es un pequeño contribuyente, pero es parte de sus operaciones. Y de igual manera, cuando usted va a ver su formulario del IVA, ahí hay una casilla en donde le piden el total de compras pequeño contribuyente y a la par donde tendrían que calcular el impuesto al valor agregado, pues está la casilla tapadita, ¿verdad? No le calcula nada, porque esto lo que se quiere al final validar es que cuántos gastos o cuántas compras usted adquirió a lo largo del periodo que está declarando. Muy bien.
Entonces, básicamente esa pregunta va relacionada con lo que hablábamos del régimen general del IVA. ¿Qué más tenemos por acá? Déjennos ver. Bueno, Elmer nos manda saludos. Y decía Marlene acerca del cambio del 5% al 4%. Por acá le dejamos también la respuesta. Pues les decía que hay algunos comentarios que vamos poniendo acá. Mientras Ale amablemente nos está explicando, pues por acá le ponemos nosotros el comentario. Yo les escribo aquí y ya les dejo el comentario asignado. Bueno, antes de pasar al siguiente tema del régimen de ISR, el segundo que tenemos, no sé si habrá algo que quiera agregar referente a lo que ve acá a su lado derecho, Ale. Y sí, gracias, Lick. Estaba leyendo un comentario de Jairo. 2.800 incorrectos, según la ley son 2.500. En efecto, lo que yo les decía es 2.800 con IVA. Si usted le quita el IVA, correctamente van a ser 2.500. Por eso yo les hacía la mención ahí de que son 2.800 con IVA incluido. Entonces ya si le quitamos el IVA, pues sí sería una base imponible de 2.500. Para hablar en términos generales de la ley de actualización tributaria, realmente es una ley muy amplia. Si vamos al inicio de la ley, nos habla de 3 categorías de renta, que es la rentas de capital, rentas del trabajo y las rentas de actividades lucrativas. Entonces al final la podemos dividir dentro de 3 tipos de ISR que tenemos que calcular. Y adicionado a eso, el tema de los no residentes, que es otro tema muy amplio, ¿verdad? Para poder abordarlo, pero lo mencionaba porque acá Carlos Barrios decía, si empresas del exterior me facturan con sus facturas extranjeras, debo retenerles impuestos sobre ISR. Este es un ISR no residente, es no totalmente diferente a lo que estamos hablando, pero sí está afecto a una retención de ISR no residentes, ¿verdad? Porque está fuera del territorio de Guatemala, entonces no entra a lo que hablamos en territorialidad Guatemala, que no está afecta entonces a un opcional simplificado o a un régimen sobre utilidades, ¿verdad? Sino que está en función de una retención de no residentes, que claramente nos dice la ley, pero es totalmente diferente a lo que actualmente estamos hablando. Perfecto. Hay otra en pantalla, Ale, no sé si la veo oportuna para que nos haga el favor de aclarar esa pequeña duda. Ya sé, habíamos platicado de que iba a ser 1 hora, pero yo aquí estoy abusando de su tiempo también y nos excedimos un poco. Creo que no vamos ni por la mitad, ¿verdad? No, pero ya ven que les tenemos cariño. No, sí, definitivamente el tema de impuestos es un tema muy amplio y muy interesante, la verdad. Dice, ¿cuál sería la fecha de pago del IVA pequeño contribuyente y general? El pequeño contribuyente normal y el régimen del IVA general, el pago vamos a tener hasta el último día hábil del siguiente mes que estamos presentando. Es decir, si yo quiero presentar ahorita febrero, yo tengo hasta el último día hábil de marzo para poder hacer la presentación de mi impuesto. Cabe destacar, ¿verdad?, que de acuerdo al portal de SAT, que ahí está el calendario, estas fechas pueden ir cambiando porque puede que el 31 de marzo caiga un domingo, entonces automáticamente se corre al siguiente día, o bien me obligan a que lo pague el último día hábil, que sería viernes, ¿verdad? Igual con temas de Semana Santa y asuetos, esas fechas pueden ir variando, pero de forma general sería el último día hábil de cada mes para pequeño contribuyente y para el IVA general. Muy importante mencionar que para el pequeño contribuyente electrónico, como eso tendría que hacer automático el fisco, lo va a hacer durante los primeros 10 días hábiles del siguiente mes. Ahora, si no me encuentran un monto ahí para debitar en mi estado de cuenta, pues yo puedo hacerlo voluntariamente, tomando en cuenta las fechas mencionadas anteriormente, hasta el 31 o 30 del mes siguiente al que tengo que presentar mi declaración. Excelente. Y pues bueno, antes de pasar al segundo régimen de ISR, ya hablábamos repitiendo y recapitulando, porque veo que hay personas que entran y salen de la transmisión, por eso es que me ven repetir muchas veces los temas, ¿verdad? Y eso ha extendido un poco la transmisión. Le agradezco mucho a Ale por su tiempo. Bueno, tenemos ahorita una última consulta ya del tema, se la voy a leer, Ale. Dice, un pequeño contribuyente extendió una factura la cual fue rechazada. Sin embargo, esta factura ya se había tomado en cuenta para la determinación del IVA mensual. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Dice Willy López Pérez. Ok. Para esto vamos a traer a la mesa el tema de las notas de crédito.
Recordemos que al final la ley nos permite emitir notas de débito, notas de abono, notas de crédito, y cada uno de estos documentos va a tener una función en específico. La función de las notas de crédito va a ser poder anular, rebajar o descontar, ¿verdad?, una factura inicialmente emitida. Pero lo que nos dice la ley, y valdría la pena ir al artículo 17 y 18 de la ley del IVA, que ahí nos dice cómo podemos utilizar estos documentos. Y para hacer una nota de crédito, si yo aproveché el IVA, por ejemplo, la factura era de enero, puedo anularla con una nota de crédito o puedo deducir ese crédito fiscal con una nota de crédito hasta 2 meses después. Es decir, yo tengo una nota de crédito ahorita de enero, una factura de enero, 31 de enero, y vengo y me doy cuenta de que ya no quiero la factura, no me gusta el producto y no la quiero, entonces quiero devolverlo. Entonces como no pueden anular directamente la factura porque ya se declaró en el IVA de enero, entonces lo que procede a hacer es una nota de crédito. Y esta nota de crédito yo la puedo hacer por el 100% del producto, o si solo es un descuento porque salió algo mal, lo puedo hacer, ¿verdad?, como descuento o rebaja. Y todavía tengo chance de que si pagué ese IVA de la factura que emití en enero, puedo venir y aprovechar ese crédito fiscal que me está generando la nota de crédito, siempre y cuando no pase los 2 meses. Si ya pasaron los 2 meses de emitida la factura, yo voy a emitir esta factura el 31 de enero hasta el mes de mayo. De igual manera, la venta la puedo rebajar con la nota de crédito, sin embargo, ese IVA ya pasa de los 2 meses que me establecen los artículos que les mencioné, por lo tanto, ese IVA se convierte en un gasto y procede a ser un gasto no deducible. Ok, muy bien. Acá estamos hablando ya en términos generales en lo referente a las notas de crédito. Obviamente también hay otros aspectos que les mencionamos que hay que ir tomando en cuenta. Y pues que posiblemente, y ahorita que ya estamos hablando con Alejandra, hay otras personas que amablemente han estado escribiendo, hay unos amigos que ya ofrecieron dar otros temas y posiblemente vamos a tener nuevamente acá de invitada a Alejandra para ya enfatizar un poco más. Hoy nos estamos enfocando en términos muy generales que obviamente tienen que ustedes pues ir relacionando a la empresa o persona individual a la cual estén llevando su contabilidad, porque hay algunas excepciones, ¿verdad? Ya decía Alejandra de que hoy nos extendimos porque hay temas que requieren ir desencadenando muchas más características, otros aspectos, y pues que con muchísimo gusto vamos a ir compartiendo acá con ustedes poquito a poquito, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al segundo régimen de ISR, ¿verdad, Al? Entonces, para que usted nos pueda platicar un poquito ya sobre el régimen, sobre las utilidades de las actividades lucrativas, ¿verdad? Y para mientras, pues también si acá en los comentarios hay personas que se van apoyando entre sí, dejando sus respuestas, pues enhorabuena, ¿verdad? Y pues ya vamos a pasar a este otro tema, así que si nos puede contar, Ale, hoy sí le dejo ahí el uso de la palabra mientras leo aquí. La noche es joven, dice, sigamos hasta la 1 de la mañana. Aquí estaba leyendo, aquí está Manuel. Nosotros aquí somos siempre andamos acá de noche trabajando, ¿verdad, Ale? Nos gusta desvelarnos. Bueno, como les decía al inicio, realmente el tema de los impuestos es un tema muy amplio, mucho por aprender, mucho por conocer. Realmente las leyes van cambiando, van teniendo reformas, y entonces si hoy ya aprendimos algo y mañana va a haber una reforma, va a salir un nuevo criterio, pues tenemos que ir a leerlo y ver qué es lo que nos dice, ¿verdad? Porque va cambiando de acuerdo al tiempo. El ISR en relación a las utilidades es un tema más amplio que el opcional simplificado, porque acá, tal y como lo dice el nombre, es el ISR sobre las utilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo todos mis ingresos y todos mis gastos, y obviamente la utilidad fiscal que yo voy a determinar sobre esa utilidad, yo voy a pagar mi impuesto correspondiente. Esa sería la principal diferencia, ¿verdad? Que el opcional simplificado es sobre ingresos y esta va a ser sobre utilidades. Partiendo de ahí, la tasa impositiva también va a ser totalmente diferente. La tasa impositiva ha venido cambiando, como bien les comentaba, ¿verdad? Las leyes van cambiando, ha venido cambiando a lo largo de los años. El último cambio creo que fue a partir de 2015, donde ya la tasa quedó del 25%, pero quizá en el colegio lo vimos que era un 31%, de ahí pasó a un 28% y actualmente pues ya está en un 25% y ahí se ha quedado, y pues esperamos que no cambie hasta dentro de un par de años.
Entonces, pero la tasa impositiva es de un 25%, va a ser sobre las utilidades, que es completamente diferente a la opcional simplificado. Los pagos se pueden hacer por dos formas que me dice la ley del ISR y que puede ser bajo renta estimada. Perdón, solo voy a conectar mi compu porque se me va a apagar. Bajo renta estimada, gracias. Bajo renta estimada, van a ser de forma trimestral. Cada 3 meses yo voy a declarar mi impuesto. Una forma va a ser bajo renta estimada. ¿Qué quiere decir esto? Que de mis ingresos yo puedo venir y determinar una renta estimada del 8% y sobre este 8% yo voy a determinar mi 25% de ISR. Va a ser de forma trimestral. La otra forma de poder hacer este pago es de pagos parciales. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, entonces no va a ser una renta estimada de un 8%, sino que yo cada trimestre voy a determinar mi utilidad, ¿verdad? Mi utilidad fiscal. Y sobre esta utilidad yo voy a determinar un 25% de ISR para hacer efectivo el pago a cada 3 meses, tomando en cuenta que es otro impuesto que vamos a mencionar ahorita y que creo que más adelante, si nos da tiempo, lo vamos a tomar, lo vamos a abordar. Pero tomando en cuenta que este pago de ISR lo puedo acreditar con lo que es el impuesto de solidaridad, ¿verdad? Una vez, pues también se opte el criterio, ya sea una opción A o una opción B que nos establece la ley del ISO. Para el tema, lo más complejo o lo que podría traer un poquito de laborioso en el tema de las utilidades es el tema de los costos y gastos deducibles y los costos y gastos no deducibles que me menciona la ley. Hay mucho campo, mucha tela que cortar ahí, de que si es deducible, que si no es deducible, si cumple con lo que dice la ley, si no cumple, si excede un máximo que me establece la ley o no excede, si estoy determinando por ejemplo, las provisiones de cuentas incobrables o provisiones de prestaciones laborales, que ahí me especifica la ley cuál es el porcentaje máximo que puedo provisionar, y pues si excedo ese máximo automáticamente corre riesgo en no deducible, y muchos aspectos que hay que considerar de acuerdo a lo que dice el artículo del 21 al 23 de la Ley de Actualización Tributaria, en donde me habla de aspectos generales que yo debo de tomar en cuenta para que los gastos sean deducibles o no. ¿Qué pasa si los gastos no son deducibles? Bueno, vengo yo, tengo mis 100 de ingresos, mis 50 de gastos, tengo una utilidad de 50 quetzales. Se supone que sobre esta utilidad yo tengo que determinar un 25%. ¿Qué me puede cambiar esa utilidad financiera? Porque esa es mi utilidad financiera. Que para poder yo llegar a la utilidad fiscal, tengo que sumarle o restarle temas de, por ejemplo, rentas exentas, rentas de capital o de otra categoría de renta, y que son los ingresos, y por otro lado los costos que no son deducibles tengo que sumarlos, porque ¿qué quiere decir que no son deducibles? Que no los puedo deducir de mi renta imponible, por lo tanto tienen que pagar un impuesto, y esto es el dolor de cabeza de muchos contribuyentes que al tener gastos no deducibles, pues corren el riesgo de aumentar su pago de impuestos de forma trimestral, y claro que es lo que el contribuyente pues está evitando hacer, ¿verdad? Pagar menos impuesto, porque también es un costo que tiene que él estar desembolsando, ¿verdad? Estos serían los términos generales, lo que es este régimen. Realmente es muy amplio, valdría la pena ahí preparar un taller específicamente del tema, ¿verdad? Porque sí es muy amplio, pero que es importante que mencionemos de forma general para que también nos vayamos conociendo. Excelente, muchísimas gracias, Alejandra. Sí, claro, como usted mencionaba, es el que más da de dónde hablar, ¿verdad? Este régimen. Aprovecho a comentarles a las personas que están acá con nosotros de que es una recomendación que les hacemos siempre, que aprovechen todos los materiales, toda la información virtual que actualmente se está dando derivado de la pandemia, ¿verdad? Porque tienen mucha información al alcance. Obviamente nosotros como personas que nos estamos desempeñando en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, pues es importante que nos mantengamos actualizados, que vayamos leyendo siempre la información más reciente. Y como les digo, hay mucha información gratuita a la cual pueden tener acceso. Lo importante es dedicarle un tiempo a leer, a prepararse, a ver videos. Y para Grupo Unión Estudiantes de Económica siempre es un gusto hacer actividades que les puedan beneficiar. Les mencionaba en un inicio lo de los repasos. Hoy precisamente en el mismo horario que estamos ahorita en la transmisión, estaban otros compañeros dando un repaso de Auditoría 3.
Ayer hubo otro repaso de contabilidad y así nos vamos. Siempre este tiempo que les dedicamos es voluntario porque queremos contribuir y dejar nuestro aporte a los estudiantes de la facultad. Así que gracias, Ale, por estar hoy con nosotros, por estar brindándonos de su tiempo. Bueno, ¿algo ayer que quiera también agregar? estuvimos en el repaso de Derecho 3. Es cierto, ayer hubo el repaso, siempre hay. Y otra cosa, pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube, hasta tenemos TikTok con videos informativos del grupo. Siempre tratamos de mantenernos alineados a la tecnología, a las redes sociales. Sabemos que son un medio importante para llegar a más personas. Y pues recuerden ustedes también, aunque no les guste subir fotos o cosas así, utilicen las redes sociales de una manera correcta y van a ver que son muy útiles para nosotros. Algo que quisiera pues mencionar acá, Ale, de los comentarios. Sí, Román Boca dice, hola, buenas noches, el ISR pagado en el anual, ¿a qué periodo pertenece este gasto? ¿El actual o el anterior, el que está haciendo el cálculo? Primero partamos de que si eso no es un gasto, y claramente no es un gasto tal y como lo dice la ley de actualización tributaria en el artículo 21 numeral 15. Nos dice que son gastos y costos deducibles y el IVA, que es un crédito fiscal que nos podemos compensar con el débito, no es un gasto, por eso es crédito fiscal. El ISO también es un crédito fiscal que podemos acreditarle al ISR, o bien el ISR es un crédito fiscal que podemos acreditarle al ISO. Estos impuestos que podemos acreditar, es decir, compensar con otro impuesto, de cierta manera, no son un gasto. No se catalogan como un gasto porque no son un gasto. Entonces, partiendo de ahí, el ISR pagado en el anual no es un gasto. Posteriormente, de igual manera, como lo comentaba ahí otro compañero, Quique García decía, los gastos no son de un año anterior, no se pueden aprovechar este año, justamente como lo dice el artículo 23 de los costos y gastos no deducibles, ahí nos dice que son no deducibles los gastos que no correspondan al periodo. Si yo no aproveché mi gasto en el 2020, 2021 es un gasto no deducible. No puedo decir que, no lo aproveché, hoy vengo y lo pongo, sí lo puede poner, porque sí lo puede colocar en sus estados financieros, pero va a ver qué tanta contingencia puede tener, si el fisco se lo detecta, se lo encuentra, se lo ajusta y tiene que pagar el impuesto. Pero claramente un gasto de un año anterior, como lo dice la ley, es un gasto no deducible. Muy bien. Pues acá también mandan saludos, por aquí están Débora, agradeciendo por los conocimientos. Pues ahí sí que acá, como les mencionábamos, estamos aprovechando el tiempo para poder compartir con ustedes. Gracias, Alejandra. Al finalizar, obviamente, nosotros también vamos a dejar nuestras redes sociales. Ale siempre está muy dispuesta también a apoyar a los estudiantes. Ella tiene su página propia. ¿Cómo aparece su página, Ale? Alejandra Guzmán CCE, ¿no? Sí, correcto. Alejandra Guzmán CCEE. Ahí, si no nos da chance de poder, porque definitivamente no vamos a poder abarcar todas las consultas, con mucho gusto pueden consultarme directamente. Yo con mucho gusto y toda la disposición, podré responderles sus consultas. Muchísimas gracias. Acá les dejé ahorita en pantalla cómo aparece Alejandra en sus redes sociales. Alejandra Guzmán CCEE, obviamente tiene su perfil personal, pero esta es su página pública, que ahí siempre comparte información de la facultad, pues la pueden seguir. Y pues a su humilde servidora, como aparezco acá en pantalla, Silvia Oviedo MZ. Por acá está Irma, excelentes aportes, dice. Mario Alberto, se aprende mucho con las charlas, muchas gracias. Excelente aporte, dice Byron. Buen tema, es muy amplio, pero son aportes de ustedes, gracias. De nada, David. Y pues bueno, no hemos terminado. Estamos todavía, nos falta un poquito para ir programando después una reunión de ISO, también vamos a ir haciendo reuniones de NIF, de NIA, de pymes, bueno, de todo acá. Pero vamos a hablar del último tema relacionado a los impuestos en general. Recapitulando, vimos IVA de pequeño contribuyente, IVA general, vimos el ISR opcional simplificado, ya vimos el de las utilidades y ahorita vamos a hablar un poquito del ISO, ¿verdad? Entonces, Ale, ¿qué nos puede comentar usted
acerca del ISO. Después vamos a ver unas preguntitas acá. Ya el penúltimo tema. Ok. Bueno, como les comentaba ahorita que hablábamos un poquito del tema del ISR sobre las utilidades, el ISO, que es el impuesto de solidaridad, es un impuesto acreditable al ISR. Este ISO nos habla que de igual manera se tiene que pagar de forma trimestral. Se va a calcular sobre el 1% del monto mayor que comprende entre los ingresos brutos del año anterior o el total del activo fijo del año anterior. Es decir, si yo pues inicio operaciones este año, el próximo año gozo de una exención de ISO porque pues es mi primer año, entonces no puedo venir que voy a hacer mayores ingresos o activo, ¿verdad? Entonces, el primer año yo gozo de esta exención de pago de ISO, pero ya en los siguientes años yo voy a determinar, por ejemplo, el ISO que los contribuyentes están pagando ahorita el primer trimestre que termina en marzo, que lo van a pagar en abril. El ISO lo van a determinar sobre el 100% de sus ingresos brutos del 2020, que acaba de recién terminar, o bien, si el monto mayor es el activo, lo van a determinar sobre el total de los activos. Algo que nos menciona la ley ahí es de que si los activos, por ejemplo, si mi base imponible me dice que el monto mayor es los activos, pero si este activo pasa 3 veces o más los ingresos, entonces automáticamente me permiten venir y determinar mi impuesto sobre el tema, el monto total de los ingresos. La tasa impositiva va a ser del 1%, los pagos van a ser de forma trimestral y puedo acreditarlo de 2 formas o por 2 vías. El acreditamiento de la opción A, como lo denomina la ley, que va a ser el ISO acreditable al ISR. Entonces, si yo pago ISO, bueno, este tema del acreditamiento me permite acreditarlo hasta 3 años. Por ejemplo, si yo acumulo ISO durante los 2017, 18 y 19, 2018, 19 y 20, yo los puedo acreditar hasta 3 años posteriores. Si al tercer año que yo vengo y estoy acreditando ISO, por, no sé, porque generé pérdida o no determiné un impuesto mayor de ISR, me queda un saldo que no logré acreditar porque la ley me dice que tengo hasta 3 años. Si el ISO, estamos hablando del 2017, tenía hasta el 2020 para poder acreditarlo. Si, no, perdón, 2017 lo pago 2018, 19, 20, 21. Tengo hasta el 2021 para poder acreditarlo. Si hoy 2021, ese ISO que yo pagué del 2017 en el 2018, no lo logré acreditar, ese ISO automáticamente sí se convierte en un gasto. Únicamente ese ISO sí se convierte en un gasto si no lo logra acreditar. Pero si vence o prescribe este 2021 y yo no lo acredito, automáticamente ya es un gasto, pero el próximo año ya sería un gasto no deducible. Esa sería la primera opción que yo tengo para poder acreditar el ISO, que es ISO a ISR, y que me da este chance de poder acreditarlo hasta 3 años posteriores al pago del ISO. La otra forma, bueno, la forma de determinarlo es la misma, ¿verdad? Solo la forma de acreditamiento es la que va a cambiar. Y la otra opción, que es la opción B, como lo denomina la ley, es ISR a ISO. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pague un ISR trimestral, puedo acreditarlo al impuesto de solidaridad que yo estoy haciendo. Eso sí, me establece la ley que es en el mismo periodo. Por ejemplo, yo ahorita voy a pagar el ISR del primer trimestre del 2021, que lo pago en abril. Este mismo trimestre que yo estoy pagando de ISR, si estoy en esta opción, lo puedo acreditar a ese pago de ISO que voy a realizar de este trimestre que estoy efectuando, que es 2021. Si yo no lo acredito en este periodo, automáticamente pierdo ese derecho de acreditamiento y pues ese ISR que estoy pagando o que pagué en exceso, la ley me da la opción de poder tener el derecho de venir y hacer una solicitud de devolución porque fue un pago indebido que hice porque no hice la acreditación correspondiente, o bien un pago en exceso porque al final del periodo pues determiné un impuesto mayor al que debí pagar porque no hice estos acreditamientos. Muy bien. Y tomen en cuenta que cada vez que se solicita algo a SAT, pues viene casi que implícita una auditoría, ¿verdad? Entonces tienen que tener cuidado de mejor se arriesgan a dejarlo ahí o lo solicitan y van a pasar ahí con la auditoría, ¿verdad? Entonces, claro. Pues muchísimas gracias, Ale. Tenemos acá algunos comentarios agradeciendo. ¿Qué más?
A ver, hay algunas preguntas, las voy a proyectar, todas relacionadas con el ISO, para ir finalizando con la transmisión. Y acá hay algunas preguntas de retenciones de ISR empleados. Este es otro tema que vamos a dar, ¿verdad? Ya yéndonos al tema de retenciones y todo lo relacionado al ISR. Ahorita hablábamos, pues, principalmente de los impuestos básicos para los contribuyentes normales, digamos. Veamos qué preguntas hay. Esta, vamos a ver. El ISO que se pagó hasta el tercer trimestre del año pasado se puede acreditar este año en el anual. Román Boca. El ISO que se pagó hasta el tercer trimestre del año pasado se puede acreditar. Sí, algo muy importante ahí es de que, por ejemplo, si yo estoy, bueno, primero, ¿en qué opción está? Entiendo que está en la opción A, que es ISO a ISR. Entonces, partiendo de ahí, aparte de que tengo 3 años de posteriores a la fecha de pago que puedo acreditarlos, específicamente eso es lo que les quería mencionar, de que, por ejemplo, si yo los pago hago mis pagos del 2020, yo tengo derecho a acreditarlos hasta el siguiente periodo. Es decir, si yo pago, como lo decía el compañero, el tercer trimestre del año pasado, quiere decir que lo pagó, que en marzo, junio, octubre, lo pagó en noviembre, si no estoy mal. Se paga en noviembre, entonces ese lo puede acreditar ya en este periodo 2021, en el anual. ¿Por qué? Porque ya estamos en otro periodo impositivo, ¿verdad? Entonces, y la ley nos dice que lo podemos acreditar en el siguiente periodo de una vez pagado. Por eso es de que yo les decía que el pago del último trimestre o de los pagos de los trimestres del 2017, yo voy a empezar a contar los años que puedo acreditarlos a partir del siguiente periodo, que fue 2018, 2019 y 2020. Entonces, sí se pueden acreditar en el siguiente periodo, siempre y cuando estén en la opción A. Muy bien. Tema bastante importante porque muchos, lo digo por algunos casos en específico que he visto y de los cuales siempre se puede aprender y pues ir tomando ahí nosotros nuestras anotaciones, ¿verdad? En su RTU ustedes pueden ver qué forma de acreditamiento es la que tienen, o sea, qué opción es a la que están registrados las empresas o los contribuyentes individuales a los que ustedes les llevan su contabilidad. Van al RTU y si tienen sus datos actualizados, pues ahí están los regímenes de impuestos a los cuales están afectos. Porque muchas veces confunden estas dos formas de acreditamiento y entonces ahí pues están corriendo algunos riesgos, ¿verdad? Muy importantes. Y bueno, algo también importante mencionarle, perdone, ya que lo menciona, sí, es de que estos cambios, una vez adoptados, yo si quiero cambiar la forma de acreditamiento, tengo que hacer una solicitud de manera formal ante la Administración Tributaria para que me autorice este cambio y tiene que ser hasta el 31 de diciembre. Otros aspectos que hay que considerar y tomar en cuenta que lo puedo hacer hasta el 31 de diciembre o lo puedo hacer en el mes de diciembre del periodo para que empiece a regirme en el siguiente periodo impositivo. Entonces, no es que yo quiera hoy cambiarme, ya no me gusta esta forma de acreditamiento y ahora me quiero cambiar, no. Hay que hacer procesos establecidos por la ley para poder hacer ese tipo de cambios. Así es. Ojo que esto, jóvenes, es el otro cambio que hablábamos, porque en un inicio preguntaban de cambiarse del IVA de pequeño contribuyente al general. Ese les hablábamos que lo pueden hacer en cualquier momento en su agencia virtual. Pero ya hablando del régimen, una vez están en el régimen general del IVA del 12%, se quieren cambiar a la forma de acreditamiento entre ISO y ISR o del opcional simplificado al de utilidades, pues tienen que esperar a ciertas fechas, ¿verdad? Como bien lo mencionaba Alejandra. No pueden hacerse los cambios de un día a otro y cada cambio implica más responsabilidades y cada solicitud que hacen ustedes tienen que llevar en cuenta lo implícito a esa solicitud para no arriesgarse a cualquier tipo de correcciones que les puedan hacer. Bueno, entonces, hablamos ya de lo general de impuestos. Nosotros esperamos que hayan tomado anotaciones, que hayan apuntado ahí cuáles son las principales leyes que tienen que ir leyendo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya los mencionábamos. Acá estamos ahorita transmitiendo desde la página de Unión Estudiantes de Económicas USAC.
También tenemos nuestras páginas personales, ya les dejaba acá la de Ale también, Alejandra Guzmán CCEE. Entonces, hay algunos temas que están pendientes, que vamos a ir tocando en otras transmisiones. Le voy a dejar a Alejandra ahí unos minutitos para que ella vea si considera oportuno responder alguna de las preguntas que están acá antes de finalizar la transmisión. Siempre les agradecemos a todos por estar conectados. Fue un bonito público el día de hoy acá online. Entonces, cada vez que hacemos una actividad y se unen bastantes personas, nos sentimos pues felices. ¿Habrá alguna de estas que quiera ver, Ale? Correcto. Bueno, creo que las últimas, disculpen de nuevo, cualquier cambio en el RTU de la agencia virtual siempre hay que dar aviso directamente a la SAT para no caer en una omisión de aviso. En efecto, lo que nos dice el Código Tributario en relación a algún cambio que se genere en el RTU por cambio de régimen, por una inscripción de un nuevo representante legal, tiene que dar aviso a la SAT, no en un plazo mayor a 30 días, porque si no caemos en una sanción de manera formal, que podría ser entre primero una multa de 1,000 quetzales, 5,000 quetzales o bien hasta un 1% de los ingresos del periodo anterior, ¿verdad? Entonces, el Código Tributario lo establece de que cada cambio que se realice respecto al RTU debe darse aviso a la Administración Tributaria durante los 30 días de dicho cambio. De lo contrario, caemos en una sanción. Puede hacerse un cambio de régimen, o nada más se puede en el mes de diciembre. Dependiendo de qué estamos hablando, Irma dice hacer un cambio en el régimen de otro, nada más se puede hacer en el mes de diciembre. Depende de qué estamos hablando. El cambio de régimen de ISR sí tiene que hacerse un periodo completo al final de diciembre, que es el último mes. El tema del IVA va a depender, ¿verdad? Si nos cambia SAT, lo puedo hacer en cualquier momento, o bien si yo lo quiero hacer de forma voluntaria, lo puedo hacer en cualquier momento, siempre y cuando pues haga la solicitud correspondiente o el cambio correspondiente. Y si es tema de ISO o forma de acreditamiento, pues también tiene que ser al final de cada periodo. Entonces va a depender y valdría la pena revisar lo que nos dice la ley en respecto a estos procesos que tenemos que hacer de manera formal para no caer en alguna contingencia ante el fisco. Y yo creo que ahí estaríamos con las últimas preguntas. Yo sé que hubieron varias consultas que ya no se pudieron abordar, ¿verdad? Pero de igual manera, como bien lo comentaba la licenciada, ahí está la página en donde, pues, si hay alguna consulta en específico en los que yo pueda apoyarlos, con mucho gusto lo voy a hacer. Pueden hacerlo a través de un mensaje de la página de Facebook y, pues, ahí vamos a estar a la orden. Y ya sea relacionado al tema, ¿verdad? O al curso de Derecho 3, que también ahí estoy en apoyo de cátedra, pues también lo podemos abordar. O de igual manera, cualquier otro tema en general, pues ahí estamos a la orden. Yo agradezco la oportunidad, Lic, de poder abordar estos temas. Como les decía, para mí es un tema no solo trabajo, ¿verdad? Que trabajo en el área de impuestos, sino que es algo que a mí me gusta y por lo tanto puedo decir que es mi vocación, porque es un tema que me gusta compartir mis conocimientos. Yo sé que igual no lo sabemos todo, como les decía, las leyes van cambiando y seguimos aprendiendo todos los días, nunca dejamos de aprender. Entonces, cualquier consulta adicional que pueda surgir o alguna duda en específico que no se pudo dar respuesta en este live, pues lo pueden hacer directamente a mi personal y con mucho gusto los voy a dar respuesta. Sin más, pues gracias al Grupo Unión, ¿verdad? Por la oportunidad. Gracias, Lic, también a usted por la oportunidad y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo de esta hora y media casi, que abordamos temas de interés general, ¿verdad? Entonces, y gracias a todos y pues fue un gusto y pues que pasen feliz noche. Muchísimas gracias, Alejandra, por su tiempo. A todos los que aún están con nosotros, acá les dejamos las páginas individuales. Son páginas de Facebook, está Alejandra Guzmán CCEE y la de su servidora, Silvia Oviedo MZ. Siempre los invitamos ahí a poder hacer llegar sus consultas, sus comentarios. Y por supuesto, la página que estuvo hoy transmitiendo, que es la de Grupo Unión Estudiantes de Económicas. Siempre estamos tratando de compartir información valiosa para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Un gusto haberlos saludado el día de hoy. Gracias nuevamente, Alejandra, por su tiempo. Gracias a todos los que estuvieron aquí. No olviden seguirnos y pues
Muchísimas gracias. Yo creo que ya es hora de que descansemos un poquito. Bueno, sigamos trabajando con nuestros pendientes, pero muchísimos éxitos en su semana. Mañana ya martes, así que un gustazo. Vamos a dejar en pantalla algunos comentarios mientras van despidiéndose las personas. Veamos acá. Dice Mónica Brito, gracias por su tiempo y conocimiento. De León Heidi, muchas gracias. Xavi también, a Pablo Mazariegos, a María de los Ángeles, a Mónica Márquez, a Silvia Set, mi tocaya, a Franco Orellana, Mario Melgar. Manuel dice que falta todavía para la 1 de la mañana. Pues por ahí vamos a llegar, pero trabajando ahí en algunas cositas que tenemos que hacer. Pero ahí vamos a estar a la 1, eso no lo dude. Alma Montealegre. Y pues Byron Chan. Imelda Zacarías Estrada, pues es mi tía. No sé si es mi tía o mi prima la que esté por ahí, pero me puso una R, supongo que es una indirecta. Nah. Pero bueno, feliz noche, jóvenes, cuídense bastante. Gracias nuevamente, Ale, que pasen feliz noche, nos platicamos en una oportunidad que tengamos nuevamente. Adiós, Héctor, mucho gusto. Feliz noche, adiós.